En Guatemala, los intérpretes y los productores están protegidos en la Constitución de la República a través del Decreto 3398. Los derechos de autor y los derechos conexos garantizan la seguridad jurídica de los autores, titulados, de sus derechos conexos, de sus derechos patrimoniales y sus causahabientes, así como dar la adecuada publicidad de los actos, publicaciones, a través de la inscripción cuando lo necesiten los titulados. En Guatemala se reconoce la obra como toda creación en el ámbito literario, científico y artístico, siempre y cuando se constituya una creación intelectual original. En la protección de los derechos de autor, se le reconoce primordialmente al autor a quien haya adquirido los derechos del mismo, ya sea por transferencia o herencia, atribuyéndole los derechos fundamentales que son: derecho moral. Como dice en el artículo 19 de la ley, comprende las facultades para reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra, en especial exigir la mención de su nombre o seudónimo como autor de la obra en todas las reproducciones y utilizaciones de ella. Derecho patrimonial. En el artículo 21 de la ley dice: confiere al titular del derecho de autor las facultades de usar directa o personalmente la obra, de ceder total o parcialmente sus derechos sobre ella y de autorizar o prohibir su utilización y explotación de terceros. En esto se requiere el plazo de protección. Los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor, 75 años después de su muerte, cuando se trata de obras creadas por dos o más autores. El plazo comenzará a cortarse después de la muerte del último coautor. Los derechos conexos también gozan del mismo plazo de protección. Esto nombra en el artículo 93 de la ley. Los derechos conexos son los derechos que se han incorporado al derecho de autor, constituyendo los derechos que por comunicación pública tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonograma y los organismos de radiodifusión. No afectando de modo alguno la protección de derechos de autor, la protección a los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión no afecta en modo alguno la protección del derecho de autor establecida en la ley en el artículo 50. Entonces, ¿cuál es la importancia de los derechos de autor y los derechos conexos en un audiovisual? Cuando una productora termina un proyecto, tiene en sus manos una obra intelectual. Esto quiere decir que está protegida por los derechos de autor y el copyright. Quien quiera difundir y explotar comercialmente esta obra necesita de estos derechos para hacerlo. Es lo que en el mundo audiovisual se denomina la cadena de derechos. En el Código Civil, en el artículo 1517, define el contrato diciendo que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear modificaciones o extinguir una obligación. Todas las personas que participan en la producción de una obra audiovisual tienen derechos sobre la obra resultante o sobre resultados de su difusión. Desde este punto de vista y con fundamentos en la ley de la propiedad intelectual, podemos dividir a las personas que participan de la producción de obras audiovisuales en tres categorías: autores, intérpretes y aquellas personas que se consideran proveedores de bienes y servicios de la misma. Autor. En el artículo 5 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos menciona que es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado las entiende desde derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en la ley, considerándose autor de una obra, salvo compruebe lo contrario a la persona natural, cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicado en ella, o se anuncia la declaración o ejecución, la representación, interpretación o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra. En el artículo 7 de esta ley menciona que en cuanto a las obras creadas en colaboración, corresponde a todos los coautores, prohibido, salvo convenio en contrario o se demuestre la titularidad de cada uno de ellos, en cuyo caso cada colaborador es titular de los derechos sobre la parte que es el autor. En la obra audiovisual, el autor es el director de la misma, sin embargo se presume, salvo prueba lo contrario, que los derechos pecuniarios sobre la obra han sido cedidos a favor del productor, lo que indica el artículo 27 de esta ley. En el caso de las obras colectivas, como lo menciona el artículo 9 de la ley, se presume, salvo pacto en contrario, que los autores han cedido de forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que los publique con su propio nombre, quien queda igualmente facultada por ejercer los derechos morables sobre la obra.
En obras creadas mencionadas en el artículo ley de la misma ley, para una persona natural o jurídica por encargo, en cumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de la función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es la persona natural que ha creado la obra o ha participado en su creación. Sin embargo, se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos a favor de quien la encarga o del patrono, según el caso. En las obras derivadas, mencionado en el artículo 12 de la ley, es el autor quien da la autorización del titular, hace la adaptación, traducción o transformación de la obra originaria, debiendo figurar el nombre o seudónimo del autor original. Existe una segunda categoría, la de los intérpretes, que son las personas que sin crear una obra la representan, interpretan o ejecutan, poniendo en ello todo su arte. Nos referimos básicamente a los actores y músicos que, siguiendo un libreto, guión o partitura, dan vida a la obra. El intérprete no es considerado un autor, sino es titular de un derecho conexo, que forma parte de los derechos intelectuales. En el artículo 53 menciona que los artistas, intérpretes o ejecutantes y sus derechos, habiendo teniendo el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público por cualquier medio, la radiodifusión o cualquier otra forma de utilización de interpretaciones y ejecuciones, se exceptúan de esta disposición. Los intérpretes de obras audiovisuales. Cuando un fonograma publicado con fines comerciales se utiliza en cualquier forma de comunicación pública, los artistas, intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan fijado en aquel tendrán derecho a una compensación económica. De ello resulta que los intérpretes tienen derecho a recibir una regalía por la difusión pública de las obras por los interpretantes o representantes. El tercer grupo de participantes está compuesto por proveedores de bienes y servicios. Son aquellas personas que no tienen derecho sobre las obras ni sobre los resultados de la difusión pública. Son proveedores de bienes y servicios que solo tendrán derecho a obtener la compensación convenida. En esta categoría se incluyen todos los técnicos, los proveedores de bienes como ser equipamiento, estudios, locaciones, autos, catering, etc. Con algunos de los intérpretes de esta categoría son considerados trabajadores. En esto conviene lo que es el derecho laboral, tanto de la ley de los contratos de trabajo como los convenios colectivos de los trabajos. A continuación analizaremos los contratos que vinculan quienes la ley considera autores, intérpretes y titulares sobre las obras audiovisuales. El productor. En el artículo 4 se menciona que se considera al productor a la persona que tiene la iniciativa de llevar adelante la realización de una obra audiovisual, que adquiere los derechos necesarios para hacerlo, que planifica y organiza el desarrollo de distintas etapas del proyecto. El productor es la persona física o jurídica que selecciona y articula los distintos elementos artísticos, técnicos y económicos que permiten la creación de una obra audiovisual. Independientemente de su reconocimiento o no como uno de los autores de la obra cinematográfica, en casi todos los regímenes autorales se reconoce de una u otra manera el productor o una empresa productora el derecho para difundir y exhibir la misma. Así lo dispone la primera sección del capítulo 4 de las disposiciones especiales para ciertas categorías de obras audiovisuales de la Ley de los Derechos de Autores y Derechos Conexos. Encontramos al guionista. El guionista es el autor del guión, que es una obra literaria cuya adaptación hace el lenguaje cinematográfico que da lugar a la película. La contratación del guionista en el cine es de naturaleza por lo general civil. El objeto del contrato varía según se trate de la contratación de los derechos sobre el guión ya escrito o la contratación de un guionista para la escritura de un guión a partir de ciertas premisas dadas por el contratante. En el primer caso, donde tenemos un guión ya escrito, se trata de una cesión de derechos o autorización para realizar una película a partir del guión escrito. En tal caso, el contrato podría estructurarse como una cesión de derechos. En el caso que el guión se vaya a escribir sobre la base de una preexistencia, debe contarse con la autorización de un autor. Director. Es la persona que fija las directivas artísticas bajo las cuales el guión, obra literaria, se convierte en una película, obra audiovisual. La contratación del director es de naturaleza eminentemente civil. No está sujeta a formalidades que lo exige el Código Civil.
El contrato será la presentación de los servicios de la dirección de la película a cargo del director. La exclusividad suele ser absoluta durante la etapa de rodaje y en las etapas de preproducción al menos se debe establecer que el director dará prioridad a la película. Conviene aclarar que el contrato del director tendrá obligaciones de participar en festivales y actividades promocionales de la película. La actividad actoral se regula en el mundo audiovisual por normas civiles y otras como la mayoría de la doctrina y son de naturaleza laboral. En el mundo actoral se dividen los contratos en dos, que es el contrato y el polo. La contratación con mayor plazo denominado simplemente contrato actoral. En el artículo 2027 del Código Civil menciona que el contrato tendrá por objeto la prestación por parte del actor contratado de sus servicios actorales. Y por último tenemos la música. Por otro lado, los creadores de obras musicales son considerados autores en colaboración de algunas obras audiovisuales y los músicos ejecutantes son titulares de los derechos de intérprete. Los músicos también son titulares de los derechos a percibir una regalía por la difusión pública de las obras musicales ya interpretadas. Por lo tanto, la contratación de los compositores o la obtención de licencias para la utilización de las composiciones, así como la contratación de los músicos ejecutantes, revisten la relevancia en la obra audiovisual.